Ok. Les recuerdo que aquí voy a mantener activo el chat para que me escriban cualquier cosa que deseen consultar. Y bueno, la intención de la sesión de hoy es básicamente repasar un poco lo que ya habíamos visto en los primeros 3 laboratorios que ya habíamos realizado, que tenía que ver con tuberías, válvulas manuales y válvulas automáticas. La sesión de hoy, bueno, ya de alguna manera habíamos hecho algunos trabajos que ustedes ya elaboraron y por lo tanto no vamos a, no voy a profundizar mucho puesto que nos llevaría mucho rato, así que espero no durar mucho en cada uno de los repasos de los laboratorios. ¿Todos me escuchan bien? ¿Tienen buen acceso? Sí, profesor, se escucha bien. Bueno, muy bien, sí, porque recuerden que aquí si no me dicen nada, yo no me doy cuenta que si me están escuchando, si me están viendo. Entonces sí les agradezco ahí que nos mantengamos en comunicación y que cualquier cosa me interrumpen, ¿verdad? Durante esta sesión de hoy. Vamos Profe, entonces a... Sí, adelante. es que, disculpe que tome la palabra, es que Adelante. quiero pedirle disculpas por la palabra que expresé la vez pasada y bueno, por la falta de respeto que le tuve a usted. La verdad, con toda sinceridad, qué pena, qué vergüenza. Y primero que no se vuelva a pasar, obvio. Y pedirle las disculpas correspondientes. Así como se la falté delante de mis compañeros, pues también le quiero pedir las disculpas delante de ellos porque después me puse a pensar y digo, puña, ahí se me fue, no usé una palabra muy así, muy linda, pero sí, ahí decirle eso y que quede ahí, la verdad, porque usted es profesor y independientemente sea quien sea, y se merece el respeto, pues no lo dije con mala intención, pero sí suena feo. Bueno, yo ahí nada más, bueno, primero que todo agradecerle, pues, se aceptan las disculpas y uno a veces entre micrófonos y como le ha pasado a mucha gente, está diciendo cosas que no son, que no están dentro del esquema de lo que uno quiera decir o lo de que está dentro del curso. Y bueno, ya uno se siente más relajado bajo otras circunstancias y ya, y a veces ha metido la patilla, así que tranquilo por eso, es decir, a mí no me perturba, yo tengo un pensamiento muy nórdico, entonces no soy, me hago poco sensible a veces a algunas cosas que para otra gente pudieran ser, eh, digamos, molestas o no sé, de ahí estamos en un ambiente, entiendo que son estudiantes y tienen sus diferencias y sus cosas, y lo más importante pues es que mantengamos la cordialidad en todo momento y se le aceptan las disculpas, así que tranquilo por eso, ¿verdad? Y bueno, yo trataré de ser lo más ecuánime posible, ¿verdad? No entender muchas razones, ni darle sueño, ni nada de eso, ¿verdad? Que es un poco a veces hasta complicado. Y en ese sentido, pues también trataré de ser muy comprensivo con ustedes. Bueno, muy bien. Dicho eso, ¿hay algún otro comentario que me quieran hacer? ¿Algo del cronograma, sesión anterior, alguna consulta que tengan hasta el momento? ¿Estamos bien? Vamos a ver. Entonces, permítame. Ujú. Ujú. Permítame nada más. Me está dando como un problemita acá. Dejar de compartir y permítanme ver si ya puedo abrir el esquema acá que quería presentarles. Ok, ya, aquí está. Muy bien. Bueno, entonces, iniciando con la temática de hoy,
Lo primero que teníamos en agenda era, lo primero que vimos, el primer laboratorio estaba relacionado con tuberías. De aquí caracterizamos varios tipos de tuberías, vimos algunos materiales y hablamos de algunos de los elementos de los sistemas de tuberías que conocemos como accesorios, o los norteamericanos los conocen como fittings también, ¿verdad? Entonces, hablamos de eso y finalmente la presentación tenía ahí algunos aspectos relacionados con el trabajo de datos técnicos y dibujo de tuberías, que eso ya era como un alcance ahí adicional a efectos de la presentación de esta materia. Voy a ponerlo aquí en lectura, vamos a ver, vamos a darle modo pantalla completa. Entonces, repasamos algunas características generales de las tuberías, recordando que hay una diferencia importante entre tubos y tuberías, y discutimos que los tubos normalmente son fabricados no cumpliendo una norma, y las tuberías, cuando hacemos mención a ella, estamos recurriendo a elementos cilíndricos que fueron conformados bajo una norma para el transporte de fluidos, de algún tipo de fluido. Normalizaciones, teníamos varias que se pueden desarrollar para poder hacer lo que son tuberías. Muchas son de orden norteamericano, porque dado el origen cercano que tenemos con Estados Unidos, tenemos mucha influencia sobre estas normas. Entonces, la mayoría de las normas de las tuberías y accesorios son de origen norteamericano. Además, Estados Unidos es un referente mundial de lo que es producción de calidad y normalización. También aquí podemos ver que hay unas normas que están relacionadas con las roscas, recordando que nosotros podemos tener tipos de unión usando soldadura o usando rosca. Pero también aparece el sistema roscado británico, como el que se puede ver ahí, y institutos de normalización como ISO, que están asociados a eso. Dentro del esquema de las tuberías industriales vimos que ellas pueden manejar muchos tipos de fluidos y discutimos que también pueden ser utilizadas para otras aplicaciones, como en el caso de la construcción y la electricidad, donde no van a conducir un fluido, pero lo van a proteger algo que está internamente. Ustedes lo pueden ver con las redes LAN, por ejemplo, todo lo que es comunicación con computadoras, que todo se mete en tuberías que son de tipo eléctrico, y para la industria eléctrica en general de potencia, ¿verdad? Donde llevamos todos los elementos protegidos con la tubería. La tubería se convierte en una barrera más que en un método de transporte. Y también podemos tener otras aplicaciones como ventilación y otros métodos. Hablamos de algunas características de las tuberías, recordando que el valor de 20 grados centígrados es el valor de referencia de todos los ensayos que se hacen normalizados para obtener la presión de trabajo y la presión de diseño. Hay que recordar que la presión de diseño siempre va a ser superior a la presión de trabajo. Esto debido a que la presión de diseño es la presión límite a la cual puede llegar la tubería sin que se rompa, mientras que la presión de trabajo es una presión confiable en la que trabajamos, de tal manera que tengamos un servicio donde no deformemos o dañemos la tubería. Así entonces también se dan referencias con respecto a temperaturas para poder seleccionar. Una referencia importante también son los 0 grados. Mientras aquí hablamos para diseño, aquí hablamos para operación. Cuando hablamos de operación, entonces podemos tener fluidos que trabajen a más de 0 grados o a menos 0 grados o a menos de 0 grados y obtener en diferentes aplicaciones el uso de diferentes materiales. El espesor también es un aspecto importante, recordando que este es el que va a hacer que el tubo tenga una calidad de resistencia a la presión especialmente. Y no es lo mismo espesor nominal que espesor real. Ustedes lo pudieron comprobar en el laboratorio, que cuando midieron con algunas tuberías
el espesor nominal no concordaba con el espesor real y sin embargo eran tuberías normalizadas. Esto es un poco típico. Normalmente el espesor nominal es como una referencia y el espesor real es el espesor que se obtiene a partir del fabricante, pero nunca debe ser menor que el espesor nominal. Se busca que siempre tenga o el mismo tamaño o mayor. También vimos otras características de las tuberías y importante rescatar cuestiones como el diámetro nominal, la resistencia y la aleación, que son citadas en las tablas normalizadas. Un aspecto importante a caracterizar de las tuberías era la cédula de la tubería, que para tuberías metálicas, la cédula implica la relación de las presiones de trabajo y la presión de diseño y su valor de presión de diseño. Aquí, como podemos ver, hay una fórmula para una tubería muy típica que es la STM A53 grado A, que a una temperatura de 20 grados tiene una presión de diseño de 1103 bar. Entonces yo puedo identificar la presión de trabajo cuando denomino la cédula. Entonces puedo ver que la presión de trabajo es diferente de la presión de diseño y es mucho más bajita. Entonces 44 bar, si usted lo multiplica por 14,7, usted puede saber cuánto significa, son libras. Entonces hay cédulas desde 20, 40, 80, 100, 120 y hasta cédula 180, donde tenemos tuberías con espesores enormes, ¿verdad? Entonces es muy importante. Para el caso de las tuberías plásticas tenemos el SDR, que es una relación del diámetro externo al espesor. Entonces, mientras en tuberías metálicas, mientras la cédula es más alta, tenemos mayores capacidades de resistencia a la presión de la tubería. En tubería plástica es al revés. Entre más SDR tenga, más delgado su espesor y por lo tanto resiste menos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro donde dice que tengo un diámetro externo, que sería el DO, y la cantidad de veces que cabe el espesor en ese diámetro externo. Ese es el SDR17. Cuando yo digo SDR17 significa que el espesor cabe 17 veces en ese diámetro. Entonces son normas de construcción de tuberías muy usado en plástico y muy usados por las normas ISO, mientras que la terminología de tuberías metálicas está referenciada siempre a normativa ASTM, ASME, y particularmente si sube la cédula, sube la resistencia de la tubería. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún comentario? Muy bien. Entonces, después estuvimos analizando, bueno, no hablamos mucho del procedimiento de diseño del sistema de tuberías, dado que es un tema muy teórico, pero pasamos a los tipos de materiales y vimos que en las tuberías metálicas estaban las tuberías de acero, cobre, bronce y hierro fundido. Particularmente las más utilizadas son las tuberías de acero y las de cobre, porque son las más prácticas, las más baratas en algún sentido, aunque el cobre se ha vuelto caro. Y tuberías que antes se usaban, digamos las de hierro fundido, han quedado en desuso porque son tuberías que tienen porosidad. Entonces es muy difícil garantizar la calidad de la hermeticidad de la tubería con estos tipos de materiales, entonces han ido cambiando. Entonces teníamos algunos ejemplos de tuberías metálicas, de hierro fundido, de acero, que son unas de las más utilizadas o prácticamente las más utilizadas, dado sus amplios rangos de temperatura y presión, y algunos métodos de unión que ellas manejan. Después hablamos de las del cobre, que el cobre normalmente se maneja por métodos de soldadura, no tanto de rosca, dado que es un material muy suave. Y
vimos que habían diferentes tipos, incluso, bueno, el cobre es muy utilizado en la industria de los gases industriales, por ejemplo, en hospitales, para manejar oxígeno medicinal y óxido nitroso, y también muy usados en el tema de refrigeración, ¿no? Tema de refrigeración. Luego analizamos las tuberías de bronce, que las tuberías de bronce han sido más utilizadas para aplicaciones decorativas. Entonces, de un tipo. Las tuberías metálicas, entonces teníamos plásticos, teníamos el hormigón, que esa es la famosa tubería de concreto que se utiliza para pluviales, que las vemos cuando las instalan en las calles, y el polietileno y el polipropileno, que es hoy en día uno de los productos más usados para la conducción de agua o el petróleo. Entonces hablamos de estas. Comentamos el tema de las tuberías cerámicas que se han dejado ya de usar, dado que son muy delicadas, pero aún existen. Y comentamos sobre las famosas tuberías de concreto, ¿verdad? Muy usadas en aplicaciones de urbanismo y de obra civil. El poliéster, que se ha dejado de usar mucho, dado que es un producto que suelta muchos aromas, entonces para agua causa como olor. Entonces el PVC ha sido el sustituto del poliéster, pero el poliéster se utiliza para canalizar también ciertos sistemas, como por ejemplo los BIEX que se utilizan en los motores, y las tuberías de PVC, ¿verdad? Que son de las más usadas, muy prácticas, muy versátiles y de baja caída de factores de fricción. Y por último, las tuberías de polietileno y propileno, que son las que se han usado, que es como estas imágenes que tenemos acá, muy usadas en gases y todo lo que es riego, ¿verdad? En la industria de la agricultura. Y también se han estado usando estas amarillas que son para gases, como gas LP y gas natural. Ok, entonces era un repaso del tema de tuberías. ¿Alguna pregunta hasta acá o comentario? Muy bien, los veo muy callados. Yo espero que, que todo esté en orden, ¿verdad? Y que me estén escuchando. De hecho, quiero hacer comprobación. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver bien la presentación? Sí, señor. Sí, profe, todo bien. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces vámonos al tema de... vamos a irnos al tema 2, que era válvulas manuales y válvulas de corte. Entonces vamos a poner aquí la presentación. Ok, muy bien. Con las válvulas manuales voy a referirme específicamente al cuadrito que tenemos ahorita ahí, que es de acuerdo a la operatividad de la abertura de las válvulas. Es un tipo de clasificación, no es la única, puede clasificarse por otros tipos, pero una de las formas más prácticas es hacerlo por el tipo de giro del maneral de cierre. Entonces teníamos tres clasificaciones que eran las válvulas multigiro. Estas válvulas se requiere mover un volante y cerrar o abrir en la dirección correcta. Son de las más comunes y ahí podemos ver que hay prácticamente 7 tipos de válvulas de esta forma. Una de las más usadas podemos citar, por ejemplo, la válvula de globo, que ustedes la pudieron ver. Bueno, aquí está la de aguja, la de compuerta y la de globo. Vamos a dejar esta de globo, que es la más fácil como para explicar. Recordando que muchas de las válvulas que trabajan con múltiples vueltas para poder cerrar o abrir tienen un maneral.
y ese maneral hay que darle vuelta a la dirección. Recuerden que las válvulas estándar normalmente abren a la izquierda y que las válvulas no estándar abren a la derecha. Las válvulas que abren a la derecha van a tener una muesquita que está en esta tuerca, y esa muesca en la tuerca lo que indica es que ella para abrir tiene que abrirse hacia la derecha, para que lo tomen en cuenta. Ha habido gente que, bueno, yo creo que hasta se ha quebrado una mano tratando de abrir una válvula que abre en el sentido opuesto, pero tienen sus aplicaciones. Hay ciertas industrias donde es importante garantizar que usted conoce el radio, el método de giro de la válvula por cuestiones de seguridad. Entonces muchas veces hay que marcarlas, o también por una posición de comodidad en cuanto a la ubicación de la válvula. Entonces se pueden muchas veces solicitar que sean, como se llama ahí, de rosca derecha o de rosca izquierda. Muchos ingenieros o técnicos a veces citan como que una válvula es de rosca izquierda cuando cierra hacia la izquierda. Entonces es un argot común, pero si lo quieren ver desde el punto de vista de apertura, sería que las válvulas abren siempre girando hacia la izquierda y cierran girando hacia la derecha. Y si la válvula tiene lo que llamamos rosca izquierda, entonces ella para abrir abre hacia la derecha, y es ahí donde la tuerca tiene esas muesquitas de marca. ¿Ok? Ellas particularmente tienen lo que se llama un bonete, que tiene unas empaquetaduras que lo que impiden es que el fluido que pasa por aquí se nos salga por estos lados. Y así son todas las válvulas. La construcción de todas las válvulas es bastante similar. Tenemos una tuerca grande que sostiene todo este sistema de bonete, que es para poder darle mantenimiento a toda esta parte de la válvula. Y también válvulas muy grandes tienen la posibilidad de darle servicio a el asiento, que es esta parte de la válvula. Toda esta construcción es importante definirla a la hora de adquirir la válvula, porque si son válvulas para diferentes aplicaciones, hay válvulas que resisten mejor corrosión, temperatura, ataque químico, y entonces es muy importante para la selección de las válvulas definir ese aspecto. Aquí entonces teníamos varios tipos con funcionalidades bastante similares. Después teníamos las válvulas de cierre a un cuarto o de cuarto de giro, que son válvulas que no sirven para hacer control de caudal. Son válvulas que se utilizan específicamente para un corte inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aunque algunas válvulas de mariposa traen posiciones de 3/4, un cuarto y cierre, el problema es que se desgasta muy rápido, porque ellas están en medio del flujo y los asientos y el eje sufren mucho. Entonces son válvulas que es mejor utilizarlas o totalmente abiertas o totalmente cerradas. Entonces ahí pueden ver tres tipos. Vamos a irnos a esta, la que es de bola. Y esta era la famosa válvula de bola. La válvula de bola es muy práctica. ¿Dónde son las aplicaciones? Bueno, aquí pueden ver altas temperaturas, también para pastas semilíquidas, porque ellas son de paso completo, pero también muy usadas en gases. No se recomienda utilizarlas en líquidos si hay riesgos importantes o si los diámetros son ya muy grandes, porque pueden generar golpes de ariete que pueden romper una tubería. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de las válvulas para aplicaciones de cierre a un cuarto, ¿no? Para cierre a un cuarto. Entonces estas cumplen más o menos esa función. Luego estuvimos hablando de las válvulas de retención. Son válvulas que también se conocen como válvulas check, y que tienen, en las válvulas check existen varias. Están de mariposa, de elevación, de columpio, y lo que hacen es permitir que solo haya una dirección de flujo. Entonces podemos usar válvulas de este tipo para interrumpir el flujo en una dirección y no en otra.
Una válvula muy común de elevación es, por ejemplo, la válvula que trae Pascón, que se pone en las tuberías de succión de las bombas. ¿Para qué sirve esa específicamente? Ella trae una mallita que lo que impide es que entren hojas o sedimentos a la bomba, porque la bomba se daña por cavitación. La otra es también impedir que la bomba pierda toda la columna de líquido y se desebe, ¿verdad? Si una bomba arranca en seco o arranca casi sin líquido, la bomba se quema o se dañan o se queman los sellos mecánicos. Entonces, una válvula de elevación puede ser muy útil en aplicaciones de succión de bombas. Las válvulas de retención de columpio son válvulas que efectivamente es una galletita que está flotando, un elemento circular que está en una posición tal que cuando el flujo va en una dirección, ella deja pasar y cuando no, entonces ella cierra. Entonces aquí podemos ver unas valvulitas de retención. Bueno, aquí no se ve tan claro, este es un ejemplo tan bonito, pero ella lo que tiene aquí es un elemento que baila, digamos, abre hacia acá, entonces permite pasar y cuando el flujo viene hacia acá, ella sella, ¿verdad? Entonces ese es un tipo muy usado de válvula para ciertas aplicaciones. También aquí podemos ver otros tipos que aparecen por ahí, que son más complejas, pero las más usadas son válvulas de columpio de este tipo. También aparece una válvula de retención particular, que era la válvula de alivio o de desahogo, como ponen ahí, y que son válvulas que se utilizan especialmente en ciertos equipos que pueden tener eventos de sobrepresión, como un intercambiador de calor, una caldera, tuberías con muy altas presiones o temperaturas. Entonces, estas válvulas se instalan con el fin de que alivien el sistema en una situación particular. Entonces, así es como se instalan. Y esto sería con válvulas, ¿verdad? Que esto es muy importante. Ya después discutimos temas de materiales y otras cosas que estuvimos hablando, pero básicamente ese sería como un repaso, una visión de las válvulas. En la parte de tuberías, no se les olvide que hablamos también de accesorios y métodos de conexión entre las tuberías. Estuvimos viendo codos y otras cositas, ¿verdad? Que esa parte sí se me olvidó pasarla, pero consideren ustedes que va a ser parte del diseño que usted tenga que seleccionar esos accesorios, los cuales pueden ser que no sean del mismo material que sea la tubería, o también estas válvulas, como las podemos ver ahí, pueden ser de otros materiales que no son como las tuberías. ¿Qué es lo más importante? Poder seleccionar las válvulas adecuadamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá o comentarios? ¿Vamos bien? Muy bien. El otro tema que vimos fue el de las válvulas automáticas, que son válvulas que pueden operar con mecanismos servomotores que les permiten actuar de manera automática o de manera remota. Esas son las dos formas de trabajo. Entonces vamos a proyectar eso. Entonces hicimos reconocimiento de algunos tipos de válvulas y vimos válvulas automáticas como tales que cumplen funciones de válvulas reguladoras de presión, válvulas reguladoras de temperatura y válvulas de seguridad. Las válvulas reguladoras de presión y temperatura tienen particularmente diafragmas o métodos con resortes que responden o tienen una respuesta a unas condiciones de trabajo que pueden estar relacionadas ya sea con temperatura o con presión o con densidad. Hay algunas que pueden trabajar incluso con la densidad del líquido o el producto, ¿no? Entonces, estas se conocen como bombas reguladoras, que habíamos dicho que sirven para regular la presión en una tubería cuando tenemos una presión de descarga de una bomba y ocupamos una presión adecuada para un equipo que no es la misma de la bomba, por ejemplo. Entonces habíamos hablado de esto.
También hablamos de las reguladoras como esta otra que está acá, ¿verdad? Que esta fue la que vimos en el laboratorio. Particularmente estas válvulas reguladoras, que lo que regulan muchas veces puede ser caudal también, tienen un diafragma que vimos que es neumático y por lo tanto funciona con conexiones de aire y les permiten abrir o cerrar en una posición. Ellas lo que tienen aquí es un eje y ese eje mueve la posición de un tambor que hay aquí con un asiento y entonces suben o bajan permitiendo pasar más o menos líquido. Por eso muchas veces están conectadas a válvulas de globo porque ellas tienen esas capacidades. Entonces es un diafragma que se infla, empuja el eje o viceversa. Y ella a veces tiene mecanismos de retroalimentación, aguas abajo y aguas arriba para poder interactuar. Así entonces hay diferentes tipos. Hay también válvulas reguladoras que van en línea con la línea de presión y no necesariamente requieren de neumática o eléctrica. En este caso, esta que estamos viendo sí es eléctrica y lo que tiene aquí es un estator con una bobina electromagnética que le permite mover el eje también a una posición determinada. Tiene un muelle de compresión que le permite hacerlo suavemente y tienen una terminal para la conexión eléctrica, como lo podemos ver ahí. Entonces, en ciertas aplicaciones se puede usar métodos eléctricos. Dependiendo del ambiente donde está, usted tiene que seleccionarla adecuadamente, porque si tiene condiciones eléctricas peligrosas, como clasificaciones del artículo 500 de NFPA 70, donde hay vapores de combustibles o polvos metálicos, que son combustibles, usted tiene que seleccionar válvulas para esos ambientes a fin de prevenir un accidente y un incendio. Entonces, esos son algunos tipos. También están válvulas reguladoras de piloto que vienen con una incorporación de un regulador con un sistema que le permite censar entre la entrada y la salida para tomar decisiones con este resorte que se ve acá. Ellas también trabajan con diafragmas y lo que tienen básicamente es un elemento que le llamamos piloto. O sea que lo que permite es hacer el equilibrio de la presión para encontrar el punto exacto y obtener un nivel de presión o caudal. Ya pueden trabajar tanto presión como caudal algunas. Ahí pudimos ver el trabajo de una que era, vamos a ponerla a andar aquí. Entonces, básicamente cuando ella está recibiendo la señal y viene el ingreso a 80 libras y yo regulado, pongo este regulador a 50 libras, ella va a mandar una señal de 50 para mantener las 50 libras con respecto a este resorte y este diafragma. Y entonces va a permitir que el agua o el producto que está pasando por aquí salga a 50 libras. Profe, Adelante. se supone que dice que menores en el área son fluidos mayores velocidad en su presión. Creo. A ver, digamos si estás hablándome, digamos, de la ecuación de la continuidad. No sé. A ver si te entiendo la pregunta. Si yo disminuyo el área de trabajo de aquí, por supuesto va a tener un cambio en el caudal. Cuando aplicamos la famosa ecuación de continuidad que decía que área por velocidad 1, área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2, yo lo único que logro hacer aquí es un cambio en la presión.
porque sí cambio el área, pero se aumenta la velocidad del agua, eso es cierto. Y ustedes lo pueden ver a veces con ciertos grifos o ciertas cosas que si ustedes quieren cerrar, el chorro va más rápido. Pero ¿qué pasa? Al ir más rápido se baja la presión. Entonces, porque digamos, si pensamos en la ecuación de Bernoulli, lo que nos llegamos a dar cuenta es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, si el líquido tiene más cinética, tiene menos presión, y si tiene más presión, tiene menos cinética, y la cinética está referenciada a la velocidad, y la presión es la presión que ejerce el fluido sobre las paredes. Entonces esa es la conversión de energía que ocurre en estos cambios. En este caso, vean que esto es, por así decirlo, una tubería madre que alimenta una tubería de una urbanización. Y entonces ahí se ven las casitas. Entonces yo no le puedo mandar toda la presión que viene aquí a las casas, porque lo que va a ocurrir es que se le van a reventar las tuberías a las viviendas. Entonces, y las viviendas van a ir cambiando sus caudales. Esta señora está lavando, esta señora está cocinando, aquí no están usando. Entonces ese caudal va a ir cambiando. Entonces estos sistemas tienen la capacidad de mantener la presión con un caudal determinado, para que el caudal varíe de acuerdo a la demanda, pero se mantenga la presión. Eso es lo que busca una válvula reductora de presión. Es decir, mantener el nivel de caudal. Si ustedes vieron la imagen, ahí va cambiando. Vamos a ponerla como por aquí. Vean aquí cómo está cambiando el caudal, y sin embargo se está manteniendo la presión. Luego bajó el consumo de caudal, pero vean que ella se ha mantenido. Y luego viene un incremento en las necesidades, pero siempre tratando de mantener el trabajo con la presión. Entonces aquí estas válvulas lo que hacen es cumplir el principio de las leyes de continuidad y la famosa ecuación de la energía de Bernoulli. Es ahí donde podemos ver por qué tenemos estos resultados acá. Más o menos, Juan. Muchas gracias, profe. Ok. Así entonces, cuando ustedes vean ciertos sistemas de potabilización de agua, van a encontrarse reguladores como estos que están cumpliendo esas funciones básicamente. Es decir, están regulando el caudal, manteniendo la presión. Entonces eso es lo que buscan válvulas como estas. Y entonces tienen que tener estas conexiones para tener retroalimentaciones de presión del lado de aguas arriba y presión del lado de aguas abajo, ¿no? Acá también podemos ver reguladores que se llaman de presión de acción directa. Estos son muy usados en gases y se usan en gases medicinales, propano, butano, gas natural, donde lo que buscamos es también que las pequeñas variaciones en la presión no causen problemas en el aporte de caudal que se da con estos métodos, ¿verdad? Entonces vean que es un diafragma, un resortito pequeño aquí y un pincito, y aquí donde viene la entrada de fluido, sube, pasa por el pincito y se va por acá. Entonces, ella, dependiendo de la demanda de presión que se dé aquí abajo, va moviendo el diafragma, tratando siempre de mantener la presión constante a la salida, pero variando el caudal. Es muy parecida a la anterior, a la que estábamos viendo de forma anterior. Lo que pasa es que es de acción directa. Y ella, vean que no tiene retroalimentación de aguas abajo y aguas arriba, pero es una válvula también considerada en este aspecto. Ahí podemos ver una de acción directa, puede usarse para muchas aplicaciones, también para aire incluso, o agua. Hay muchas aplicaciones. Por otra parte está la reguladora de temperatura, que la estuvimos analizando el otro día. Pudimos observar una que está instalada en la caldera Clayton, y ella lo que tiene es un bulbo que comunica la presión al sistema para mover este resorte y permitir más o menos caudal. Dependiendo de la temperatura que haya aquí, los ajustes que le demos a esta contratuerca, hacemos que esta válvula tenga esa función. Entonces ella se utiliza mucho para utilizarla como un método de
de aplicaciones en, por ejemplo, manejo de condensados, ¿verdad? Entonces, ella puede administrar el agua que le llega a un tanque de condensados en una caldera, por ejemplo. Muy usada en aplicaciones de vapor también. Tenemos también, bueno, ahí teníamos esta presentación, no la voy a pasar, pero esta cumple más o menos esa función. Lo que pasa es que está muy grande y la que vimos en la caldera era mucho más chiquita, ¿verdad? Okay. Entonces normalmente lo que tienen es un bulbo de comunicación con un sistema que puede permitir variar. Esta sí es usada específicamente en vapor, ¿verdad? Entonces en vapor, y las llamamos reguladoras de temperatura porque ellas lo que hacen es que por el sensamiento de temperatura obtenemos un resultado de caudal o de presión también, ¿verdad? Ahí tenemos otra más, otro ejemplo. Y luego llegamos a las valvulitas de seguridad, que las valvulitas de seguridad las vimos en las líneas de vapor, pero son muy usadas en recipientes a presión. Entonces pudimos ver en tanques y en calderas que ellas son muy utilizadas. Y vimos que traían este maneral porque nosotros tenemos que estar haciendo pruebas regulares de ellas para garantizar que ellas están funcionando. Aquí también podemos ver que en sistemas de aire recomiendan en gas natural o en LPG. Pueden ser muy prácticas para, digamos, también en caso de una sobrepresión en el tanque. Muy común, por ejemplo, los tanques de gas, a veces el pipero no se fija bien. Los tanques de gas, por ejemplo, de gas LP, tienen que ser llenados al 80% y ha pasado más de una vez que un pipero llena el tanque a más del 80%. Entonces, si al tanque le da el sol, abre estas válvulas de seguridad que están seteadas a 250 libras, o sea, usted las pide de fábrica así, y por norma ASME tiene que cumplir esa característica, dado que los tanques son ASME, y entonces ellas, si alcanzan el valor de 250, ellas se van a abrir, y luego retornan a su estado normal cuando logran liberar toda la presión. Así es como funcionan estas válvulas de seguridad. Hay de diferentes tipos y aplicaciones. Estas son para tuberías o, por ejemplo, para sistemas como de aire comprimido. Son valvulitas que, por ejemplo, se instalan en los cárter, en el cárter del aceite, por ejemplo, de compresores de tornillo, o estas que se instalan en tuberías también. ¿Ya? Se instalan, uno pone una T y conecta esta. Y válvulas de seguridad ya más robustas, ¿verdad? Para aplicaciones específicas. También están unas de actuador neumático. Bueno, estas redundan un poco sobre lo que ya estuvimos hablando, que se utilizan especialmente en intercambiadores de calor, por ejemplo. También en aplicaciones de refrigeración, en grandes equipos, por ejemplo, para trabajar con amoníaco, son muy utilizadas, dado que, dadas las condiciones. Por eso es que en amoníaco muchas veces vemos el uso de cuerpos que son de acero inoxidable, como en este caso, y que buscan rangos de flujo, digamos, para aplicaciones diversas. En sistemas grandes de amoníaco se utilizan, ellas funcionan como una válvula de expansión termostática, permiten la alimentación del recibidor al orificio de salida del producto para baja presión. Entonces, tienen diversas aplicaciones. Si ustedes llevan refrigeración, pues ahí vamos a conocer algunas de estas que tienen actuador, pero no necesariamente puede ser neumático. Si son aplicaciones muy pequeñas, entonces usan bulbo, como las de temperatura que acabamos de ver ahí para vapor. En refrigeración también se utilizan, ¿verdad? Ok, a esto fue más o menos lo que llegamos a ver, ¿verdad? Sobre diversas válvulas. Esta, por ejemplo, es una válvula automática que puede funcionar manualmente o puede funcionar de manera automática. Entonces, esa presentación se las habíamos dejado por ahí.
Ok, entonces ahí muy importante destacar, bueno, esos videitos, todo esto yo se los voy a dejar a mano para que ustedes cuando gusten pueden revisar. Y ahorita finalmente lo que quiero mostrarles es vamos a visitar una página web ya les voy a mostrar, de una empresa en Estados Unidos que se llama NIPCO. Permítame. Vamos a abrir la página de NIPCO y ya con eso vamos terminando la sesión de hoy. Ok. Muy bien. Entonces aquí voy a cerrar esto un minuto. Ok. Aquí lo que pueden ver es la página de NIPCO. NIPCO es una de las industrias más reconocidas en Estados Unidos para la producción de válvulas que cumplen estándares internacionales. Ellos venden en muchas partes del mundo. Y voy a ponerla a que se nos muestre en español. Ok. Entonces, vamos a irnos aquí. Aquí hay muchos tipos. Aquí hay una explicación de muchas cosas, pero vamos a irnos aquí a la parte de válvulas. Vamos a ver, no me deja llegar hasta las válvulas. Vamos a ver aquí. Vean todos los tipos de válvulas que podemos ver aquí. Vamos a ver. Okay. Tienen ellos diversidad de válvulas, podemos escogerlas para muchas gamas de aplicaciones en materiales como latón. Latón es este que está aquí, que es aleaciones de bronce o aleaciones de níquel, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de níquel que tenga, toman un color u otro, o pueden ser de acero inoxidable. Y pueden venir para muchos métodos de conexión, como vimos, pueden ser roscadas. Esta es roscada, esta es roscada y esta es con rosca tipo macho. Que esta lo que recibe es una tuerca hembra que enrosca acá. Entonces, muy utilizado en ciertos tipos de industria. Aquí podemos ver, por ejemplo, otros tipos de válvula que ellos nos exponen acá. Y vamos a meternos en una de estas de compuerta. Por ejemplo, yo deseo seleccionar esta válvula compuerta que viene en bronce. Vean que esta viene para soldar, no trae rosca, ¿verdad? Entonces tenemos para soldadura y diseño compacto. Entonces vamos a ver la hoja de presentación de ella. Entonces, cuando yo les pedí que investigáramos, estas válvulas vienen con hojas técnicas como esta, donde lo que nos muestran es ciertas aplicaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que dice puede tener sólidos, puede utilizar, dice que el bonete es atornillado, que es esta parte de aquí y la contratuerca. Cuerpo de bronce, que serían sus cuerpos. Hay dos tipos, esta sería la roscada y esta sería la soldada, y para aplicaciones de 200 libras. Entonces aquí aparecen las características de las partes. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo dar servicio a ella. Si está fallando, si está fugando o alguna cosa, yo puedo mandar a traer mandar a traer refacciones. Vean que esta es una válvula de compuerta particularmente pequeña. Y aquí aparece otra vez, vean que siempre el tornillito con el maneral, una contratuerca, el cuerpo del bonete con el elemento, aquí dice el elemento 5, que es el bonete, esta parte, entonces se retira y yo puedo darle servicio a esto. Los asientos también, por aquí vamos a ver, dice que son en cumplimiento de una norma y son de bronce
puedo tener también otros materiales que están presentes en ella y vean que cumplen normas. Entonces son válvulas normalizadas. Entonces yo puedo adquirir válvulas para las más diversas aplicaciones. Vamos a buscar otra. Vamos a irnos aquí a las que están. Vamos a devolvernos. Y vamos a revisar estas. Estas, por ejemplo, son válvulas de retención, como las que estábamos viendo ahora, y vamos a ver su hoja técnica. Aquí como la podemos ver, estas son para instalar en tuberías que pueden ir verticales o horizontales, y también las venden roscadas o para soldar. Y entonces vienen en roscas NPT, o sea, National Pipe Thread, ¿verdad? O sea, es rosca nacional de tubería. Y vienen para diferentes condiciones de trabajo de presión. Uno las puede seleccionar. El disco viene con un material que se llama PTFE, ¿verdad? Dice solamente, entonces vamos a ver qué es eso de PTFE. Si yo le doy aquí, puedo ver que es un politetrafluoroetileno, que es un tipo de material para hacer los empaques. Entonces aquí podemos ver los materiales que traería por dentro de esa válvula y que sirven para sellar. Son como estos que están aquí, los ven. Y entonces, ¿qué es lo importante? Cuando usted está revisando las hojas técnicas, que usted vea las características, vea que, por ejemplo, dice que el disco es de Buna N, esto es otro material. Entonces usted lo busca aquí en internet y usted dice, bueno, ¿qué es el Buna N? Es un tipo de nitrilo, ¿lo ven? Entonces, ¿por qué? Porque los técnicos y las personas van a esperar que usted todo lo sepa, ¿verdad? Y si usted no sabe algo, usted es el que queda mal. Y de ahí, como todo hay que aprender. Entonces yo por eso enfatizo mucho de que ustedes tienen que ser curiosos en estas cosas, no quedarse con ninguna duda. Entonces conforme vamos revisando, vamos aprendiendo. Por ejemplo, norma ASTM B584. Entonces yo agarro aquí, le doy buscar y me dice. Entonces aquí viene la especificación en ASME de que es ese ASTM B584. Entonces aquí dice, vamos a ver si me lo traduce, especificación estándar para fundiciones de arena de aleación de cobre para aplicaciones generales. Y vean lo que vale comprar un estándar. No lo vamos a comprar, pero nos da por lo menos una idea de qué tipo de material es. Entonces, eso es muy importante que ustedes en estas cosas sean muy perspicaces a la hora de definir materiales en un diseño, ¿no? Entonces aquí, si me vuelvo a ir, ahí está, especificación para, dice barras de acero inoxidable, en estándares norma de especificación para barras de acero inoxidable, por ejemplo. Entonces son los materiales con que se construyen todos estos cuerpos. Y ahí vienen las dimensiones. ¿Por qué vienen a veces las dimensiones? Bueno, porque usted cuando va a poner un producto de una aplicación de un producto como este, usted tiene que saber si cuenta con el espacio para ponerlo. Entonces, si aquí usted dice, es que es tubería de una, voy a seleccionarlo en tubería de 1 pulgada. Entonces usted dice, ah, mira, ve lo que pesa, ve el espacio que ocupa, cuánto tengo que quitar del tubo. Entonces estas dimensiones A y B le permiten saber si en el sitio donde usted lo va a poner realmente cabe el accesorio. Entonces, todo este proceso que usted tiene que seguir mano a mano durante el diseño, tiene que ser muy seguro y va guardando sus hojas técnicas para tenerlas ahí en el proyecto cuando alguien le pregunte por alguna de estas cosas. Mire, ¿por qué seleccionó tal válvula? Recuerden que nosotros tenemos mucho grado de responsabilidad en esto. Si usted selecciona mal los materiales, se los pueden cobrar. Si usted hace mal un diseño, usted lo pueden denunciar ante el Colegio Federado por mala praxis. Por eso yo en esto enfatizo mucho, porque he visto mucha gente que ha pasado por el colegio y que se queda sin licencia por 2 años por hacer diseños a la carrera o no pensar en todas estas cosas. Entonces yo los invito a que siempre tengamos ese nivel de atención y curiosidad, ¿verdad?
Muy bien. Creo que ya vamos concluyendo. Yo no sé si hay dudas o comentarios. Ahí Gerald me escribió que no me podía oír. No sé si le mejoró. Me parece que, bueno, el internet ha estado fluctuante hoy, tanto el internet de cable como el internet de celulares. No sé si es que el país de verdad está haciendo tanta demanda de la banda ancha que afecta todo. Pero, bueno, yo trataré siempre de no estar tan largo en la compu como para que no me puedan oír, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o ¿Me escucha, comentario? profe? Sí. No, no, era más que todo el video que usted puso, porque usted sí se escucha bien, pero como usted ya lo va a subir, entonces no hay problema, después lo veo. Ah, ok, sí. Yo esa presentación se la voy a subir en PowerPoint o puede hacer que se la suba en PDF, pero yo le dejo el link ahí abajo para que usted, cuando necesite ir a verlo a YouTube, usted nada más pica ahí y agarra el hipervínculo, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? ¿Estamos bien? Bueno, la próxima semana, entonces, lo que sigue ya es ver desarme de bombas. Entonces, ese es el tema que vamos a trabajar el próximo miércoles. Para el desarme de bombas, eventualmente voy a hacer algunos videos. Primero veremos algunas presentaciones de fabricantes relacionados con el desarme de dos tipos de bombas fundamentales, que una va a ser la bomba centrífuga, que es la más común, la que ustedes siempre se van a encontrar en todo lado, es como algo que nos persigue a los de mantenimiento, y las bombas de desplazamiento positivo, que normalmente ya son aplicaciones un poquito más específicas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Nuevamente recordarles que el método didáctico que vamos a usar siempre es una presentación, hablar de unos videos que les voy a mostrar y dejar un extra clase eventualmente. Y vayamos pensando, bueno, que muy pronto vamos a tener algún examencito, algo para la casa o alguna cosa para hacer, ¿verdad? Entonces, esto sería todo por hoy. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces voy a detener la grabación acá.